Buenos días a todos. Me presento, soy el ingeniero Santiago Miguel Prandi. Me ha tocado dar esta exposición desde un enfoque realmente que me ha significado un desafío personal, ya que se decidió que fuera una presentación desde dos puntos de vista. Una como productor agropecuario, ya de muchos años, y la otra desde el punto de vista de distribuidor de las máquinas de riego Valley. Entonces, estos días previos a este momento, encaré varias veces en mi cabeza cómo poder transmitir tantos años de trabajo, tantos años de experiencia, tantas vivencias a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba, que me vinculó con tanta gente tan interesante, de la cual realmente aprendí muchísimo, me permitió nutrirme de conocimientos que realmente fueron fundamentales en mi crecimiento, en el crecimiento de mi familia. Entonces, dadas esas circunstancias, repetí varias veces en mi cabeza cómo agradecer todos esos momentos y cómo ahora devolver ese conocimiento. Entonces, ayer, mientras caminaba, se me vinieron algunos hitos que definitivamente el volver a rememorar todos esos momentos fueron los que quizás me llevaron a empezar esta conversación, esta exposición de esta manera. Solo tengo palabras de agradecimiento para los regantes, para los que han sido nuestros clientes, nuestros amigos, el que nos hayan podido brindar sus experiencias, el que nos hayan podido dar esos casos de éxito que son tan importantes para aquellos que somos amantes del agua, amantes del riego. Y voy a dar un punto de inicio a estos ya más de 20 años de compartir experiencias con todos ustedes, a un momento clave. Y fue en la casa de mi abuelo, en el año 1989, donde la historia para mí comenzó. Ese año, 1989, para los que ya tenemos algunos años, fue un momento clave en Argentina. Estábamos en una crisis económica. Era el traspaso previo de mando del doctor Alfonsín a, a Carlos Menem. En ese momento se vivían tiempos muy vertiginosos. Yo en ese entonces tenía 16 años. Estaba terminando el secundario. Y en una charla en el campo de mi abuelo, yo le pregunté por qué estaba preocupado. Y él me dice, estoy preocupado, más que preocupado, ocupado. Y le digo, ¿qué pasa? No. Y él me dice, mirá, veo que se avecina una crisis. Palabras tan fuertes. Nos separaban en ese entonces con mi abuelo más de 60 años. Para mí quizás era mi primer crisis. Y para mi abuelo, por suerte, no fue la última. Entonces, digo, bueno, no, sí, ¿qué pasa con el gobierno? Me dice, no estoy preocupado por el gobierno. Estoy preocupado porque no llueve, porque hay seca. Y ahí recaí que yo le estaba ayudando a darle a las vacas del tambo las calabazas. Mi abuelo plantaba calabazas en la vía, en lo que sería no suelo agrícola, por decir un ejemplo. Y le estaba dando las calabazas. Y, y yo ahí reflexioné y dije, wow, es cierto. Están confluyendo dos eventos para los productores agropecuarios. Estaba confluyendo la crisis económica y estaba confluyendo la seca. Creo recordar
que vinculé una a la otra. O sea, dije, ¿no será que la crisis se da porque no llueve? Y eso determinó en ese momento, creo yo, internamente una luz, un inicio. De allí, bueno, por supuesto, nos tocó después ir a la universidad, la crisis pasó, cambio de gobierno, vino la convertibilidad, bueno, un montón de eventos que no vienen al caso, pero es el ambiente en el cual uno se desarrolla, es el ambiente en el cual nos desarrollamos. En muchos de ellos podemos influir, en otros no. Entonces allí me di cuenta que si uno podía manejar el agua, seguramente en ese mismo periodo de crisis la hubiéramos transitado distinto. Y eso fue lo que marcó lo que después sería mi carrera, la que determinaría todas las iniciativas que a lo largo de todos estos años tuvimos. Hablo de tuvimos porque no fui yo solo, fuimos un equipo. Yo tengo más que palabras de agradecimiento para todo el grupo que siempre nos ha acompañado. Creo que es fundamental transitar todos los proyectos con un grupo humano que comparte el mismo objetivo, el mismo desafío. Y bueno, esas han sido las razones iniciales de todo esto. ¿Qué pasó después? Bueno, obviamente nos tocó vincularnos con lo que serían las tecnologías de riego, las analizamos a todas, fuimos avanzando a lo largo de los siguientes años, siempre con una meta que era tratar de encontrar las herramientas para amortiguar esas desavenencias que tenemos los productores, que es el control del agua, algo que siempre nos ha desvelado. Y bueno, fue lo que nos fue llevando a ser un distribuidor de Valley. Es una historia que realmente fue muy larga, fue muy buena y que en algún momento probablemente tengamos la oportunidad de compartirlo desde el punto de vista de la tecnología y va a ser muy grato hacerlo. Pero enfocándonos de lleno ya en lo que aquí nos ha reunido y entendiendo el concepto de la charla, que es el cambio del horizonte productivo, es que nosotros consideramos que para un productor agropecuario el recurso agua es determinante en muchos aspectos. No solamente en el aspecto de dar estabilidad en la producción, sino también de dar el tiempo justo a cada uno de los eventos que son materia de nuestro trabajo diariamente como productor. La siembra, las pulverizaciones, la cosecha, la estrategia comercial. Todas ellas siempre tienen un punto común, que es el poder hacerlas en el momento correcto. Pero todas comienzan en un punto, que es la siembra. Mi suegro, una persona que realmente me enseñó mucho en la constancia del trabajo, él siempre en algún momento repitió, la buena siembra es el 50% de la cosecha. Esas palabras se me grabaron. ¿Y qué es una buena siembra? Bueno, es hacerla en tiempo y forma. Entonces, esas razones fueron las que a lo largo del tiempo, después de tener la oportunidad de trabajar ya como productor, me di cuenta que allí estaban las claves del éxito, que eran poder hacer las cosas en tiempo y forma. Y la razón común y la limitante común era tener el agua suficiente para asegurarse la emergencia y el buen desarrollo de los cultivos. Entonces, allí empezamos a ver que la máquina de riego era la pieza clave en todo esto, era la que nos iba a permitir, por supuesto, llevar adelante después todo el resto de los procesos. Entonces, ese punto de vista fue el que a nosotros nos determinó qué era lo que debíamos adquirir
primero en el establecimiento, en el campo? ¿Cuál era la maquinaria al cual nosotros debíamos contar y que debíamos tener siempre a la orden del día y presta para trabajar? Definitivamente la conclusión a la cual llegamos, quizá intuitivamente por la historia que ya traíamos, fue una confluencia de conceptos que nos determinó que el riego, la máquina de riego, era la máquina en la cual debíamos pensar primero. Después pensaríamos en el resto, y así lo hicimos. Entonces, el concepto de cuál es la máquina que nosotros debemos considerar a la hora de comprar, en nuestro caso, por esa confluencia de conceptos, fue la máquina de riego. Y allí es donde hay el punto en el cual yo quiero recalcar. Para el productor, la máquina de riego es algo que no está sobre la mesa en una primera instancia, salvo que haya tenido algunas inquietudes como las puedo haber tenido yo por alguna vivencia pasada. Y es donde nosotros queremos focalizarnos. Es en el concepto en el cual la máquina de riego debe estar primera o en los primeros puestos de la toma de decisión del productor agropecuario a la hora de que invierta en maquinaria. Y eso se debe a una cosa muy simple, un concepto que hoy uno ya lo maduró, pero que lo quiere transmitir. El riego es el único servicio al cual el productor no puede acceder de manera inmediata. O sea, yo puedo contratar un tractor con una sembradora, ejecutar las siembras, puedo contratar una pulverizadora, puedo contratar la cosecha, puedo contratar el servicio de monitoreo, pero no puedo contratar el riego. Y justamente el riego es el que me permite a mí darle el timing, si me permiten esa palabra, a todo el resto. Si se ponen a pensar, y toda la maquinaria que tienen seguramente guardada en el galpón, verán que toda ella queda sin uso si ustedes no tienen el agua en el suelo para efectuar la siembra. No va a haber que pulverizar, no va a haber que cosechar. Bueno, un montón de razonamiento que algo que parece tan lógico cuando alguien te lo menciona, no es un razonamiento que fluya intuitivamente para algunos. Y es donde nosotros hemos empezado a hacer foco en estos últimos tiempos, porque a nosotros mismos nos llevó tiempo llegar a esa conclusión. Creo que nosotros llegamos antes porque teníamos la particularidad de que aparte de ser distribuidores de los equipos de Rio Valley, éramos productores. Entonces teníamos vivencias comunes y nos fuimos dando cuenta que esta máquina nos fue permitiendo acceder al timing, nos permitió después poder tener el otro factor tan importante para el productor y para la economía del productor, que es, aparte de poder ganar el dinero, poder tener el flujo del dinero. Ese concepto es muy importante alrededor del mundo. Nosotros quizás no todos lo tenemos tan claro, pero el hecho de no tener una estacionalidad en los ingresos permite generar oportunidades que de otra manera no existen. Y el riego, si se ponen a pensar, es la herramienta que les permite acceder a ese flujo de fondos. ¿Por qué? Porque les permite sembrar lo que quieran, en el momento que quieran. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos un coeficiente de uso de la tierra que siempre está por arriba del 1.7. O sea, sobre 1.000 hectáreas se están sembrando 1.700, 1.800 y en algunos casos hemos llegado a 1.900. O sea, al 1,9. ¿Por qué lo hicimos? Porque detectamos oportunidades. ¿Qué quiere decir oportunidades? Bueno, en esta misma conferencia hay otros expositores. Esos expositores hablan de esas oportunidades. El cambio del horizonte productivo. Esas palabras que suenan tan bellas y que realmente nosotros hemos vivido en carne propia. Por ejemplo, este mismo año veníamos de la producción de legumbres con los precios bajos
Y se dieron dos confluencias. Se dieron que la pandemia incrementó el consumo de ese tipo de alimentos y el hecho de que no llovió. Mira, palabra clave, no llovió. Entonces, hoy toda la siembra de legumbres de este año está bajo riego. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente no hay humedad en el perfil, ni siquiera hubo humedad para sembrar. Entonces, imagínense la oportunidad que eso significa. Y ahí es donde, de nuevo, hay un punto clave en toda esta historia, que es cuando nosotros salíamos a promover el riego y nos cruzábamos con un interesado. Ese interesado nos decía, ¿en qué tiempo recupero la inversión? Hoy, cuando yo recaigo en ese concepto, imagínense cuando a mí o yo compro un tractor. En ningún momento se me ocurría plantearle al vendedor del tractor en cuánto tiempo recupero esta inversión. Es como que naturalmente comprar el tractor implicaba una herramienta que había que tener. Y el riego le preguntaban, o me preguntaban, ¿en cuánto tiempo recupero la inversión? No era una herramienta que había que tener. Imagínense la incongruencia del pensamiento. O sea, yo podía comprar un tractor, guardarlo en el galpón, no usarlo todo el año porque no llovió, y no le preguntaba en cuánto tiempo recuperaba la inversión, pero sí le teníamos que contar o tratar de explicar en qué tiempo recupera la inversión del riego que no iba a guardar en el galpón porque inmediatamente lo iba a usar. Ahí es donde yo me di cuenta que, y en realidad no la inventé yo, me la dijo un productor que ya había regado durante 15 años, y le pregunté, le digo, dame una mano en explicar al próximo que me pregunte cómo va a recuperar un equipo de riego. Y él me dijo, ¿sabes qué? Decile esto. Cuando te diga si lo va a recuperar en 1 año, 2 años, 5 años, o lo que dura el leasing, o lo que dura el crédito, o lo que sea que te pregunte, decirle, mira, en los próximos 20 años, por lo menos va a haber 5 oportunidades que lo vas a pagar en 2. Por ejemplo, en esa historia, 1 año sería esta. Ahí me di cuenta. Dije, yo tiene razón, era mi vivencia. Habíamos tenido un montón de oportunidades a lo largo de los últimos 15 años. En realidad, el primer equipo de riego lo instalamos en la familia en el año 1997, todavía sigue funcionando. Y va a seguir funcionando. Y de ahí llegué a la conclusión, es cierto, en esos 22 años, 21, 22 años del año, 23 años del año 97, hubo un montón de oportunidades que se pagó. Y los últimos que hemos instalado también. Entonces me di cuenta que esta era una herramienta clave. Había que tenerla porque se iba a dar la oportunidad en el futuro. Y allí es donde nosotros hoy, cuando nos preguntan, le decimos estas cosas. En los próximos 20 años, o 25 años, o 30 años, va a haber más de 5 veces o 5 oportunidades que usted lo va a recuperar en 2. Puede que sea una de esas los próximos 2 años, puede que sea entre el año 4 o el año 5, o puede que sea dentro de 10 años. Pero sí le puedo garantizar que es la herramienta que usted va a tener siempre allí para cambiar el horizonte productivo. Y ese es un punto muy importante. El riego siempre te da una oportunidad de hacer caja. La siembres vos o lo alquiles. Tenemos un montón de experiencias de oportunidades generadas a través de los semilleros, a través del cultivo de la papa, el cultivo de las legumbres, el cultivo del maní, el cultivo del pisingallo, bueno, infinidad de ejemplos que han determinado, te han dado la oportunidad de hacer caja rápida gracias al riego. Entonces, es algo muy importante, porque primero, esa oportunidad de hacer caja se da en tu campo, no teniendo que moverte a un campo vecino, como sería el caso de tener un tractor con una sembradora o tener una cosechadora. Te tenés que mover vos al otro campo. Acá se mueve el otro a tu campo. Esos conceptos a nosotros nos fueron afianzando, nos han dado herramientas y las hemos implementado en nuestros campos de manera efectiva. Y ese es un poco el concepto en el que yo me permito transmitir, que es la maquinaria de riego es una oportunidad de negocios ahora y lo va a ser en el futuro.
Yo allí es donde tengo algunos conceptos que es muy importante atender. Vamos a empezar en este punto. El hecho de que usted adquiera un equipo de riego, lo primero que logra es que lo capitalice su campo. Yo instalo una máquina de riego y ese valor, esa inversión, se agrega al valor de la tierra. No hay otra maquinaria que usted pueda comprar que ocurra eso. Usted compra un tractor y el valor de la tierra no cambia. Usted compra una cosechadora y el valor de la tierra no cambia. Usted compra un equipo de riego y el valor de la tierra cambia. ¿Por qué cambia? Porque cambia lo que puede hacer ese suelo. Porque cambia lo que usted puede hacer con ese suelo. Ese hecho, ese hito, si yo me rememoro al año 89, hubiera marcado una diferencia. Porque ese año, mi abuelo hubiera tenido la oportunidad de crecer. ¿Por qué? Porque él hubiera producido lo que el resto no. No le hubiéramos tenido que dar las calabazas y seguramente hubiera habido un incremento del valor de lo que mi abuelo producía. O sea, ese concepto es fundamental. El segundo concepto fundamental es que es un servicio que no se puede contratar. No lo puede contratar. No puede llamar al vecino, no puede llamar a nadie. La siembra sí, la pulverización sí, la cosechadora sí. Prácticamente todos, menos el riego. El otro tema muy importante es la expectativa de vida de esa maquinaria. Si yo le pregunto a un productor si todavía trilla con la trilladora de hace 25 años, se me ríe. ¿Por qué? Porque me dicen, no, eso ya quedó obsoleto. Quedó obsoleto hace 25, 20, 15, 10, probablemente 5 años. El río no. Las máquinas que nosotros instalamos hace 23 años están totalmente vigentes. Ese es otro punto. Y tiene que ver con el flujo de capital que uno destina a la compra de maquinaria. El riego le permite a usted mantenerse vigente a lo largo de más de 20 años. No ocurre lo mismo con la sembradora, no ocurre lo mismo con el pulverizador, no ocurre lo mismo con la cosechadora. Ese es otro tema importante, que va haciendo que nosotros entendamos que el cambio de las prioridades de la adquisición de maquinarias, creemos, deben ser revistas o reevaluadas por el productor. El otro punto importante con todo esto es que también le da al productor la oportunidad de hacer prácticamente cualquier cultivo. ¿Por qué? Porque modifica el ambiente en el que se encuentra. Póngase a pensar que a usted lo condiciona el ambiente, lo condiciona la economía del país en que se mueve, y si usted tiene la oportunidad de modificar el ambiente en el que produce, y si se pone a empezar un poco más allá, y quizás nuestros hijos ya lo ven con mucha claridad, porque nuestros hijos ya hablan el idioma del comercio del mundo, muchos de ellos, en este caso el inglés, en algún futuro será el mandarín, o que serán ambos, o no sé cuál será, pero yo debería tener muy claro que es una materia muy importante para transmitirle a los hijos, es que traten de hablar el lenguaje del mundo. Y allí es donde quiero hacer un punto, un hincapié muy importante. Cuando nosotros producimos y producimos lo que la generalidad pide, que es trigo, soja, maíz, nosotros se nos hace muy difícil como productor, como a escala, comercializar en el mundo. Ahora, yo sí le puedo decir que muchos regantes iniciaron el camino internacional gracias al riego, porque pudieron producir cultivos que le abrieron puertas afuera. Nos hemos cruzado en Alemania, nos hemos cruzado en Dubái, muchos de ellos en forma independiente, ofreciendo cosas al mundo, y fue gracias al riego, gracias a ese cambio del horizonte productivo. Por eso es muy importante entender que esa maquinaria también te abre esa oportunidad. Por supuesto que el retorno de inversión en esto está garantizado. ¿Por qué? Porque uno tiene ese flujo de fondos, esa palabra tan importante del punto de vista del crecimiento económico, que es poder contar con el dinero fluyendo. No solamente con el dinero, nosotros cuando éramos chicos
Sabíamos que teníamos que organizar nuestra economía estacionalmente a la cosecha. Y mirábamos de reojo un tambo, en el cual a él le entraba todos los meses. Todos los meses tenía un cheque. Tanto es así que ese concepto de la lecherita, que alguna vez me lo crucé en el pasado y hoy se lo cuento a mis hijos, tiene ese impacto. La lecherita significaba que vos tenías algo que te daba un ingreso, que era un trabajo durísimo. Yo realmente admiro al productor tambero por la constancia. Mi abuelo era tambero. Esas calabazas se las estaba dando a la vaca del tambo. ¿Por qué? Porque la vaca del tambo, para mantener la productividad, vos no le podés cambiar la dieta. Bueno, los que están en el tambo lo saben. De hecho, que en esta conferencia hemos focalizado en la producción de forraje por la importancia no solamente de tener el alimento, sino mantener la calidad del alimento y no cambiarlo. Otra cualidad que te da el riego. Bueno, toda esta exposición previa fue para llegar a esto. ¿Cuánto cuesta un proyecto de riego? ¿Qué sale iniciarse en el proyecto de riego? Bueno, a los fines comparativos establecimos un patrón, 100 hectáreas. Me parece que es un número en el cual uno puede empezar a cambiar el horizonte productivo. Entonces, ¿qué sale 100 hectáreas de riego? Bueno, era fácil decirlo desde el punto de vista del monto, alrededor de $200.000, Banco Nación. Importante ese concepto. Pero en realidad hay un punto gráfico que me parece que es importantísimo. Y es compararlo a qué. Bueno, si yo quiero comprar un tractor en el orden de los 220 HP con opciones básicas, estoy en $200.000. Es exactamente lo mismo que sale poner 100 hectáreas bajo riego. Y es menos de la mitad de lo que sale una cosechadora. Y es el 70% de lo que sale una pulverizadora de primera línea. Ese es el punto de vista importantísimo para tener en claro. Un proyecto de riego es lo mismo que sale cualquiera de las máquinas que usted tiene en su galpón. ¿Y qué nos incluye? En esos $200.000, nosotros incluimos una perforación acorde a esas 100 hectáreas, el armado, la máquina de riego, la bomba, las cañerías necesarias. Lo que hace a un proyecto de riego que no es nada del otro mundo, es algo que bien organizado en 30 días está instalado en el campo. Con lo cual es importante cerrar el concepto de todo esto, que el proyecto de riego es algo que está al alcance de sus manos. Tenemos exactamente las mismas herramientas de financiación que tiene un tractor, exactamente la misma herramienta de financiación que tiene una pulverizadora, con lo cual simplemente es una decisión del productor interiorizarse y poder cambiar el horizonte productivo de su campo a través de la máquina de riego. Nosotros tenemos un protocolo para esto. Cualquiera de los distribuidores a lo largo del país va a poder ayudarlo a esto, y es a través de los diferentes pasos que son necesarios para adquirir un equipo de riego. Son muy simples: hacer que sea cualquiera de los distribuidores Valley, y lo vamos a poder guiar en ese camino que le puedo garantizar que le va a abrir oportunidades, le va a cambiar el horizonte productivo y seguramente va a poder permitir que su trayectoria como productor se vea totalmente beneficiada con este tipo de maquinaria que es tan fácil de adquirir hoy en día. Bueno, desde ya muchas gracias. Espero haber podido transmitir el entusiasmo y la experiencia de estos ya más de 20 años disfrutando de esta actividad tan noble y tan grata que es estar en la distribución del agua en los cultivos. Muchas gracias.